tenemos en línea al historiador excelso, historiador, buen amigo de Delmiro Ponce León. Muchos años de conocerte, Delmiro, me da mucho gusto que estés aquí en Red Estatal. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor. Pues con mucho gusto de saludaros. Hemos tenido la oportunidad de convivir en muchos foros, pláticas, conferencias, tertulias, chirinola, de todo, y siempre dejas tú un importante mensaje de ese conocimiento de la historia de Chihuahua y de México, en particular Chihuahua, sobre todo la revolución de Juárez, el juarismo y la revolución. Hoy no hablaremos de Juárez porque hay mucho que platicar de él. Yo sé que tú eres el encargado del Museo Casa Juárez, pero hoy te molesto, el mío, por estos dos asuntos que se dieron esta semana. En primer lugar, el hecho de que el gobernador Javier Corral haya puesto el cuadro de Abraham González en lugar de Francisco Villa, ahí en la oficina del gobernador es uno, y la otra, la polémica de que dónde empezó la revolución, si en Puebla o en Cuchillo Parado. Son dos aspectos interesantes. Tú dime por cuál empezamos. Pues mira, para empezar, fue muy acogida esa idea del gobernador. A mí me pidieron que localizara una pintura de Abraham González. Fui con Oscar Soto, que es un gran maestro egresado de la UAS, que fue el que hizo precisamente el Francisco Villa, que está ahí en el despacho. En 2 días lo terminó y lo instalamos. Yo me sumé a ese proyecto tan ambicioso porque después de 106 años apenas se está esclareciendo la figura de Abraham González, que es el alma de la revolución en Chihuahua, porque él desde muchos años atrás, tú sabes que él era vendedor de ganado, fue el que introdujo el ganado cara blanca famoso al estado de Chihuahua, y en sus constantes viajes, después de haber tenido una relación estrecha con Francisco I. Madero, fue comisionado o fue nombrado precisamente coordinador del Partido Antireeleccionista Nacional para que promoviera en Chihuahua ese movimiento social que se dio en 1910. El plan de San Luis que Francisco I. Madero emitió en San Luis Potosí, precisamente estando en la cárcel, cita que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde habrá de iniciarse el movimiento armado en toda la República. Ningún estado lo realizó, como puedes observar en los libros de la historia. Solamente en Chihuahua se dio tal caso. Toribio Ortega, sin negarle méritos ni nada, se levantó en armas efectivamente 6 días antes de la fecha, pero por accidente, porque como lo denunció el presidente seccional de Cuchillo Parado, ya se dio cuenta que venían soldados a detenerlos e inmediatamente se arman y se trasladan a la Sierra del Peguis, pero no dispararon un solo tiro. Estuvieron hasta el 11 de diciembre en el Peguis y alrededores, hasta que se suma a las fuerzas de Lomelín, que Abraham González los sometió bajo su mando, bajo el mando de Lomelín, quedó Toribio Ortega. Entonces, no hubo disparos por parte de Toribio Ortega hasta dentro de casi un mes. Ahora, si nos vamos a San Isidro, el 19 de noviembre de 1910, ese grupo de San Isidro inicia el asalto del pueblo, primero en la comisaría, se van a Miñaca, roban algunas pistolas y algunas cosas porque don Albino Frías les advirtió que no quería que fueran a saquear la casa del presidente municipal que vivía allí en Miñaca, porque como el jefe político vivía en Guerrero. Miñaca está pasando la junta, ¿verdad? Exacto, sí. Pero entonces el presidente municipal de Guerrero vivía en Miñaca, que era un centro nervioso muy importante, pues ahí era donde confluían los trenes, tanto el de Juárez como el que va para San Juanito, que nomás llegaba hasta esos lugares. Ya después se llevó hasta de entrar a la sierra prácticamente, ¿no? Pues, exacto. En aquel entonces y era controlar aquel distrito, que era el distrito Guerrero antes, ¿verdad? El distrito Guerrero amplísimo, sí. Uno de los distritos y que fue el principal promotor y quizá el más importante
que será de la revolución. De la revolución que aportó los Dorados de Villa, junto con Riva Palacio, Gran Morelos, ¿verdad? Sí, nomás que San eso Andrés. será la segunda etapa, porque ahorita estamos hablando de la cuna de la revolución, que es cuando nace. Pero surge, bueno, surge sí. la polémica, esta polémica, inclusive válida al final de cuentas, realmente se justificó que Javier Correa quitase el cuadro de Villa para poner a Abraham González. No, claro. Se ha oído la polémica. Entonces es que a César Duarte le gustaba el personaje de Francisco Villa, pero ahí empieza la polémica, ¿no? Sí. ¿Quién aportó más a la revolución? Si Abraham González o Francisco Villa, si los dos fueron gobernadores, ambos fueron gobernadores. Pues Abraham González, porque Abraham González fue el que invitó a Villa, si tú te das cuenta, cuando él vivía aquí en Chihuahua, porque él se dedicó a la carnicería. Sí. Cuando él pidió al gobernador permiso para instalar carnicerías en Chihuahua, conoció a Abraham Gonsález, y Abraham González fue el que lo invitó a reunirse con Cástulo Herrera, con Leónides Corral, con Francisco Valdés, con Pascual Orozco, con los dos, con el hijo pero Abraham González fue inicialmente el motor de la revolución en Chihuahua y fue el primer gobernador de la revolución. Cuando el triunfo de Ciudad Juárez, Abraham González vino a asumir la gubernatura del estado de Chihuahua. Entonces, pero el triunfo de Ciudad Juárez se le atribuye a la astucia, a la sagacidad de Francisco Villa y Orozco. No, de Orozco, porque Orozco es jefe de Villa. En ese tiempo Francisco Villa es coronel, mientras que Pascual Orozco es general ya brigadier. Y Pascual Orozco es el motor de la revolución desde San Isidro, bueno, más bien desde Guerrero, porque inicia Albino Frías, y cuando cae Ciudad Guerrero en diciembre del 910, inmediatamente le cede el cargo a Pascual Orozco, pero ahí sí fueron continuas. Luego viene Pedernales, viene Cerro Prieto, viene Malpaso, donde Pascual Orozco vence al gobierno federal. Ahí es en donde sale herido mortalmente Martín Luis Guzmán, que viene a morir en Chihuahua. Sí, Martín Luis Guzmán, uno de los ideólogos de Francisco Villa y que lo acompañó en cierta manera, bueno, Villa y a los revolucionarios durante un buen tiempo. Bueno, aquí estamos hablando del papá, que era porfirista. El papá de Martín Luis Guzmán. El papá de Martín Luis Guzmán, que conocemos como escritor y como, sí, escribe las memorias de Pancho. Sí, la memoria de Pancho. Sale herido mortalmente, y si no ha sido por Vito Alessio Robles, que logra dar reversa a la máquina y regresarse, pero entonces Pascual Orozco desnuda a todos esos soldados federales que murieron, y haciendo un fardo gigante le manda a Porfirio Díaz a Chihuahua ese fardo y le dice: ahí te van las hojas, mándame más tamales. Fíjate. Acuérdate que ese mismo faro se hizo también en Guerrero, Villa lo hizo en varias ocasiones, ¿verdad? Sí, lo hace ya en los 20, porque primero tenemos que hablar de dos revoluciones. La orozquista del 19 de noviembre de 1910 al 10 de mayo de 1911, cuando cae Ciudad Juárez. Ahí Madero propicia una división entre Villa y Orozco. Y ahí es en donde se crea ya la segunda revolución. Que esa división existirá por siempre, ¿no? Sí, porque el siguiente año, a los 2 años que matan a Madero, en febrero, Villa acaba de huir de la prisión. Sí. Ese fue el premio que le dio Madero a Villa, lo mandó a Lecumberri. A Lecumberri se escapó y salió por Mazatlán, ¿verdad? Por Mazatlán. A Máximo Castillo, que fue el que lo auxilió en Casas Grandes, que lo echó en su caballo para que se salvara. Lo mandó de jardinero a Chapultepec. Entonces, Madero traicionó al movimiento. Eso le causó la muerte, y Villa cruza la frontera, está huyendo desde que salió de Lecumberri, se auxilió. Y se va por Mazatlán, ¿verdad? Y va, No, se va aquí a Ascensión. No, cuando está en México sale por Mazatlán. Sí, por Mazatlán, y se establece por ahí en los alrededores del Paso, Texas. El Paso, Texas. Luego en febrero, cuando matan a Madero, cruza la línea y entra a Ascensión, y ahí es en donde empieza a formar los famosos Dorados de Villa, con los
los hombres más sagaces y más valientes, que prácticamente la principal aportación de los Dorados fue Guerrero, el distrito de Guerrero y San Andrés, ¿verdad? Y los hombres más educados, más buenos para tirar. Ahí aparece López, ¿no? Martín López. Martín López. Manuel Chao, posteriormente, Manuel Chao, que estratega militar, ¿no? Exacto. Que después fue gobernador del estado. Fíjate que esta historia, a ver, yo creo que también es de gustos, de gustos. Quizá, si yo estuviera en el lugar de Corral, a mí me gustaba meter a Silvestre Terrazas, a lo mejor, fíjate. Va a entrar Silvestre Terrazas porque él es un periodista muy notable, es el secretario particular del gobernador, es el más culto periodista. No, el fundador del Correo, pero un hombre rico, porque fue el primero que tuvo los CAE a la puerta de su casa. Sí. Compró una de las casas más lujosas del Paso, Texas. Su imprenta la donó a la revolución, pero también su pensamiento, su ideología, su inteligencia a favor de la revolución y sobre todo a Pancho Villa. Él fue gobernador en 3 ocasiones. No fue Javier Corral el primer gobernador periodista, él fue, aunque fue interino en 3 ocasiones, fue gobernador de Chihuahua, el Silvestre Terrazas. Y hay que darle su mérito a Silvestre Terrazas. Yo creo que es el intelectual de la revolución. Junto con Martín Luis Guzmán, a mí se me hace Felipe Ángeles, de los hombres más inteligentes, que quizá no tuvieron el protagonismo de Abraham González o de Martín Lutz, de Pascual Orozco de Villa, fueron importantísimos en los triunfos de la revolución en todo el país, con Martín Luis Guzmán yo haría ahí una parte. Sí. Él se fue decepcionado a España y renunció de la bandera nacional, renunció a su nacionalidad. Eso es muy penado porque Martín Luis Guzmán, decepcionado porque no ganó y no logró lo que quería en México, fue y denigró a la bandera, Pero fíjate, y Silvestre Terrazas, que le dijo Villa, órale, tú eres el gobernador, él declinó ser gobernador del estado de Chihuahua. Declinó, porque pues es que fíjate que Silvestre Terrazas, así, aparte de las proporciones, es un Morelos. Un Morelos. Hay que leer el libro de él, yo creo que se lo recomendamos. Es el artífice de la revolución. Morelos sí supo lo que era. El verdadero Pancho Villa, Silvestre Terrazas, el libro que escribe él, son las memorias. Yo creo que ese libro es revelador de lo que realmente fue Villa. También lo señala sus debilidades, Y todas las leyes que se emitieron durante el gobierno de Villa, del Chao y de todos esos. Sí, las tiene él. El alma es Silvestre Terrazas. Por eso también yo creo que darle ese reconocimiento, y porque fue periodista, hombre, y fue del periódico más influyente de la revolución, que es El Correo. Pues déjame decirte que la plática que yo tuve con el gobernador, porque él me preguntó que si qué era el siguiente paso, que si no habría problema, yo le dije, ningún problema, señor, porque es el primer gobernador de la revolución de esta etapa de la historia de Chihuahua, y en vez de Villa debe de estar, porque en primer lugar Villa es duranguense, claro, y el chihuahuense merecía un lugar privilegiado. Ahora, retomando la pregunta que me hiciste al principio sobre Puebla. Sí, que es la polémica que ahorita, que quieren que el Congreso de la Unión reconozca a Chihuahua como cuna de la revolución. Claro, pero acuérdate tú que lo de los hermanos Cerdán fue un accidente, querido hermano. Fue un accidente porque hubo una denuncia de que los hermanos Cerdán... Pero tú y Ortega se adelantó. No, estamos hablando primero de Puebla. De Puebla. Le comunicaron a la policía que había una casa en la que estaban acumulando armas. Los Cerdán fueron a revisar. Resulta que Cerdán se esconde en un pequeño sótano ahí en la sala y dejan un policía de guardia. A Cerdán como que le dio un ataque de nervios. De nervios allá abajo. O de miedo. De claustrofobia. Y de miedo, ¿no? Y emergió. Entonces, imagínate, el policía sentado ahí en la sala, ver que se levanta la alfombra y de repente se abre una puerta y aparece una persona, pues le disparó a la cara y lo mató. Pero no hubo ahí batalla, no hubo nada, pues fue una denuncia, un caso fortuito como lo es el de Toribio Ortega, que también a raíz de una denuncia él se tiene que adelantar.